Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Ya he terminado en la pelu, así que aquí tranquilita, relajadísima, te vengo a compartir la palabra de Dios para la gloria de Él. Hoy vamos a empezar el libro de 2 de Corintios 13. Vamos a meditar el versículo del 1 al 4. A ver qué nos quiere decir papá ahí, cómo usó a su siervo para hablarnos ahí. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, también decirte que tenemos infinitas meditaciones, de verdad, eran ya 1300 y pico de meditaciones, así que te invito a entrar para ver los videos o escuchar los audios. Si es que la persona que te lo manda por audio, pues nada, pídele que te mande porque tenemos muchísimos audios y tenemos muchas meditaciones. Bien, vamos allá, sí. 2 de Corintios 13 del 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo. Es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. Versículo 2. He dicho antes y ahora otra vez. Ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Y todos los demás, ¿verdad? Que si voy otra vez, no seré indulgente. Indulgente es clemente, tolerante, ¿verdad? Vemos ahí que el apóstol se pone serio. Versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Luego dice, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Esa es la palabra impresionante. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que vemos que dice que ya no será tolerante, ya no será indulgente. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? El tema lo hemos llamado no seré indulgente, no seré tolerante ya es hora de cortar todo esto. Mira, el versículo 1 vamos a ver que lo mismo que dijo el apóstol Pablo también lo tenemos aquí en Deuteronomios 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Mira, en relación con cualquier ofensa cometida, ¿verdad? No se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de 2, dice aquí, de 2 o de 3 testigos, se mantendrán la acusación. O sea, una sola persona no vale. Tienen que ser 2 o 3. Eso también lo dijo, Pablo está repitiendo aquí las mismas palabras que el Señor dio a Moisés en Deuteronomios. Mira, vamos a el versículo 2, mi querido amigo, esto es para enseñarte que el apóstol Pablo hablaba según la Biblia, ¿verdad? El versículo 2 dice aquí, les he dicho estas cosas en mi segunda visita a ustedes. Vemos que ahí el apóstol habla fuerte. También les dice que se arrepientan, porque si hacen caso omiso de su consejo, que en realidad es el consejo de Dios, vendrá el juicio. Cuando tú y yo no queremos escuchar, el Señor nos dice a través de sus siervos y nosotros nos ponemos los cercos, pues luego viene el juicio y luego empezamos ahí, ay, es que no sé por qué Dios me ha abandonado. Pues Dios te ha abandonado y me ha abandonado a mí, pues porque nos hemos puesto tercos. Entonces hay que mirar, pues si estamos según la voluntad de Dios y si estamos haciendo las cosas bien. Mira, el amor del pastor por sus fieles exige firmeza al igual que afecto. Firmeza al igual que afecto. Hay un momento en que se acabará la paciencia. Nuestros pastores también, ¿verdad? Hay un momento que se les acaba la paciencia. Y por el bien de la iglesia ya no se debe ser indulgente, o sea, clemente con los pecadores. El que peca se le pone al lado, porque ya llega un momento que por el bien de la iglesia, mi querido amigo, como te estoy diciendo, pues hay que ponerles a raya, porque si no, pues la iglesia entera se pierde, ¿verdad? Se requiere la justicia santa y no la indulgencia. Claro, llega un momento que hay que cortar. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy.
Vemos que el apóstol Pablo dijo, yo voy a venir, pero ya la tercera vez ya no voy a ser indulgente, ya no voy a ser tolerante con ustedes. Hay que cortar y fuera. Mira el versículo 3. Fíjate lo que hicieron. Pusieron su apostolado en duda. Fuerte, ¿verdad? Mas como el evangelio que predicó Pablo había cambiado sus vidas, esa era prueba suficiente, ¿verdad? Ya no... Porque el apóstol les había predicado y ellos ponían en duda su apostolado. Fuerte. Tenemos también este poder, dice aquí, perdón, era suficiente. Vamos a pasar al versículo 4. Aquí vemos que Pablo dice que Cristo no usó su poder y fue resucitado. Porque no usó su poder, fue resucitado. Tenemos también nosotros, y fue resucitado. Tenemos también este poder en nuestra disposición. Pero dice que nosotros somos débiles en cuanto a nuestra fuerza personal y capacidad. Mira, también se refiere a nuestra vida, a nuestras vidas cotidianas, nuestra forma de vivir, nuestro modo de vivir, cómo vivimos. Eso es lo que el apóstol está hablando aquí en el versículo 4. Lo cual es por fe. Nuestra fe tiene que estar constantemente en la cruz. Y esto le da la libertad al Espíritu Santo de obrar poderosamente en nuestras vidas. O sea, si tú y yo no tenemos nuestra fe puesta en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, porque dice, el que cree en Él será salvo. Entonces, si queremos alcanzar la salvación, tenemos que poner nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Mira, te voy a leer el libro de Romanos 8:11. Dice, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, te das cuenta. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ya le damos libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros. Pero si no tenemos la fe puesta en la cruz, en la obra donde fuimos redimidos, entonces ¿cómo crees que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros? ¿Verdad? El que cree en Él. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesús, en la obra maravillosa que Él hizo en la cruz. Y ahí fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Entonces vemos aquí que los de Corintios, la verdad que aquí en 2 de Corintios, el apóstol tiene que ponerles en su sitio y decir, ya no voy a ser clemente cuando venga allí por tercera vez. Es que es demasiado ya. Muchas veces nuestros pastores también nos tienen que poner así a veces, ¿verdad? Que Dios nos ayude muchísimo a hacer su voluntad y a saber escoger, ¿verdad? Porque aquí vemos que muchas veces la gente no atiende a lo que el Señor les dice. Y esto nos puede llevar a la perdición. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. No vamos a hacer este vídeo largo, que solo son 4 versículos, así cortitos. Que el Señor sea glorificado y que nos ayude y que nos ponga el querer como el hacer en el corazón, por su buena voluntad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que primero abrir nuestros corazones y decirle, heme aquí, hágase tu voluntad. Que Dios te bendiga muchísimo. Te invito a que le recibas hoy como tu Señor y Salvador, si no lo has hecho todavía, y el Espíritu de Dios se va a mover en ti. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego, si Dios quiere. Chao.